Bueno, pues nada, lógicamente, pues muchas gracias a Pascual, a Fernando, a la organización y muchas gracias también a los ponentes anteriores que han sido pues unas charlas pues muy interesantes. Yo lamentablemente pues no he comprendido pues casi nada, mi campo es ligeramente distinto, he comprendido muy poquito y cosas pues fabulosas desde cuestiones médicas, cuestiones biológicas, biología molecular, biología celular, eh, genética, epigenética. Pero yo creo que desde un modesto punto de vista, que lo tengo que expresar así, no estaríamos ninguno aquí, seguramente. Todo esto no tendría sentido, toda esta gran cosa, sin dos cosas mucho más prosaicas, mucho más básicas, mucho más simples. Una es lo que se llama ICSI, que ya tiene su tiempo, y otra es lo que se llama criopreservación. Sin esos dos pilares, desde mi punto de vista, todo lo demás, pues no estaríamos aquí. En pocas palabras, no estaríamos aquí. ICSI y criopreservación de la ICSI, poco puedo ya añadir, poco se puede aportar. De criopreservación, pues voy a tratar de hablar un poquillo de ella. Eh, Voy a empezar con una pregunta, quizás. Esto es la fuente de la eterna juventud, que ya algunos pues no nos vendría mal. Aquí la gente entra pues un poco pocha, se da su baño, bueno, y sale bastante mejorada, ¿no? Yo pregunto, ¿quién de los que estáis aquí, pues no os gustaría daros un chapuzón en esa fuente? Yo creo que a la mayoría, bueno, hay gente jovencita que a lo mejor no piensa en eso, pero a la mayoría nos gustaría. Y la cuestión está en que, desde mi punto de vista, esto, pues hoy día es una realidad alcanzable. Esta diapositiva ya tiene sus años, por lo menos 7 o 8. Es un trabajo de Juan Carlos Ispizúa, que es pues, un español, aunque trabaja en La Joya, en California, y son dos ratones con progeria. Son de la misma camada, son hermanos, pero uno fue tratado con factores de Yamanaka, uno fue rejuvenecido, básicamente. Es verdad que estos ratones, aquí se ve claramente el rejuvenecimiento, es verdad que no son ratones normales, fue la crítica que tuvo ese trabajo, son ratones muy particulares, tenían progeria, pero a mí no me cabe duda que antes o después esto llegará para modelos que no sean modelos de progeria. De hecho, pues a partir de este trabajo, pues nació Altos Labs, que está por allí, hay una sede en California, otra está en Cambridge, en Reino Unido, y como esto llegará antes o después, pues yo creo que solamente, yo ya esto me lo imaginaba hace tiempo cuando empecé en esto de la criopreservación y pensaba que lo único que necesitamos es ganar un poco de tiempo. Y la criopreservación es justo eso lo que hace, nos permite ganar tiempo. El frío básicamente tiene dos posibilidades en medicina, en general, la capacidad de conservar y la capacidad de destruir. El ejemplo quizá más paradigmático son estos mamuts que se encontraron en Siberia, datan del Pleistoceno y tras más de 50.000 años de almacenamiento en frío, hemos sido capaces de extraer de ellas intactas sus proteínas y su ADN. Incluso se está especulando hoy día con la posibilidad de hacer, esto va para allá, para acá, aquí, la posibilidad de hacer un clon. Hace poco vimos esto del lobo blanco que salió también por ahí, pero este mismo frío con estas capacidades increíbles de preservación posiblemente fue también la causa de su muerte. De modo que asociado al frío en medicina encontramos dos aplicaciones, una es la criopreservación y otra la criodestrucción. ¿Qué se puede criopreservar? Pues todas las células, si están aisladas. La que más ha costado ha sido el ovocito, porque la relación superficie-volumen pues muy desfavorable, pero ya se consiguió hace ya pues 15 o 20 años. Algunos tejidos, sobre todo aquellos para los cuales la recuperación no depende de la integridad del sistema vascular. Y a día de hoy ningún órgano, pero tengo que decir que ningún órgano humano, porque en estos 2 últimos años se ha conseguido pues dar un grandísimo paso, a ver si ahora hablo de él.
Por criodestrucción, pues básicamente es la eliminación de tumores, la criocirugía, lo que se entiende. Nosotros vamos a centrarnos en este aspecto, la criopreservación, aunque los principios físico-químicos que rigen estas dos cuestiones son exactamente los mismos. Es la misma física y la misma termodinámica. Antes de entrar en detalle, quiero hablar un pelín sobre, esto no pasa, ahora, un pelín sobre historia. Yo creo que alguien no conoce una materia si no tiene por lo menos unas nociones de historia, no conoce un poco la historia en este caso, de la criopreservación. Todo esto comenzó con el microscopio. Boyle, el mismo de las ecuaciones de Boyle, de los gases, etcétera, cuando se inventó el microscopio, pues se dedicó a observar animalitos debajo de él y algunos los congelaba, de forma que escribió este tratado. eh, pues eso, en el año 1600 y pico, que se llama Luego experimentos y observaciones tocando el frío. Fue, digamos, el origen, al menos publicado, de la criopreservación. Después le siguieron muchos años en Francia, en Italia, de fenomenología, haciendo prácticamente lo mismo que Robert Boyle, pero el gran salto se dio en los años 40, lo dio Luyet, que era un cura, era de Suiza, y se puede decir que la criopreservación nació en Suiza realmente, y se dedicó, como cura que era, a ver la frontera que existía entre la vida y la muerte, precisamente matando, una de las técnicas que usaba inicialmente, matando la levadura con frío. La enfriaba y veía que la mayoría de las células moría, pero algunas células sobrevivían a ese enfriamiento. Se dio cuenta también, y fue el trabajo, digamos, más importante de él, que morían aquellas células en las cuales el agua se congelaba. En las que el agua no se congelaba, no morían, y las que se congelaban, sí morían cuando se enfriaba. Cuando uno enfría, cuando uno tiene una botella de agua, aunque la ponga a 10 bajo cero, no tiene por qué congelarse. Pues bueno, comprendió que la muerte estaba asociada al cambio de fase del agua. Y se olvidó un poco del tema de cura, el tema de la iglesia, y se pasó a estudiar física, se fue a Estados Unidos y montó un gran imperio en torno a la criopreservación. Además, padre Luye escribió precisamente este libro, que su nombre pues muy significativo respecto a lo que se dedicaba, la vida la vida y la muerte en las bajas temperaturas, ¿no? Y después, pues, el gran salto también importante desde un punto de vista, digamos, práctico, se dio en Londres cuando se descubrió de casualidad el glicerol congelando espermatozoides de aves. Entonces, de casualidad, cayó allí glicerol y los espermatozoides, pues, empezaron a vivir todos cuando se recalentaban. No se sabía realmente por qué, que habían puesto allí glicerol, hubo que hacer una analítica posterior, pero se descubrió, digamos, de esa forma, ad hoc, una casualidad. Y por último, pues Peter Meitzur, que murió recientemente, pues ya puso orden en todo esto, estudió la dinámica, la termodinámica de todos estos aspectos y desde entonces se comprende muy bien todo el panorama de la criopreservación y se pueden hacer cosas y se pueden hacer grandes avances como los que posiblemente yo creo que a lo mejor algunos pues lo veremos, que será la criopreservación humana, esto que se llama la criónica. Yo creo que está muy cerca de eso. Honestamente creo que está muy cerca. A lo mejor si me preguntan hace 10 años, hubiese dicho que la situación era distinta, pero hoy día la criónica está muy cerca. ¿Por qué el frío mata? Bueno, pues eso se ve claramente aquí. Esto es una foto muy vieja de un ovocito. Uy, a ver qué le está pasando. De un ovocito y pues se está viendo cuando se enfría, se producen estas dendritas, este hielo, y este hielo acaba entrando y rompiendo esa célula, la acaba desestructurando. Lógicamente, y esto lo comprendió muy bien Luyet en los años 40, cuando empezó con todo esto, lo que hace falta es simplemente ganarle la carrera al hielo, enfriar muy rápidamente. Por eso uno coge el crayotop o lo que sea, lo mete en nitrógeno líquido y es más rápido que las dendritas. Simplemente es eso. Las dendritas están ahí, se forman pequeños núcleos de hielo que van creciendo, pero si una persona es más rápido echando la pajuela al nitrógeno líquido, pues no le da tiempo, se queda detenida la fotografía un instante antes, simplemente. Esa es una de las formas, pero como decía, hasta que no se descubrió el glicerol no se pudo hacer avance, porque enfriar muy rápidamente
Un sistema muy chiquitito como pues, los espermatozoides de aves es fácil, pero hacerlo con un óvulo ya es algo más complicado, tiene un volumen. Entonces, hicieron falta los crioprotectores. Yo creo que una charla de esta no tiene sentido sin hablar un poquito de crioprotectores, pero antes vamos, para entender cómo funciona un crioprotector, hay que entender unos detalles de la molécula de agua. Una molécula de agua, esto que está aquí, tiene las dos patas que son los átomos de hidrógeno, son electropositivos, y tienen otros dos cuernecillos donde están orbitando los electrones, que son las zonas electronegativas. Esta molécula de agua, aunque está dibujada aquí en un plano, realmente los cuernecillos que le salen van en planos contrarios. Si esta es la molécula de agua, pues los cuernos de electronegativos salen del papel y entran en la pizarra. Con lo cual, ese hecho hace que eh, cuando la molécula se orienta de esta forma, busca otras moléculas de agua y esa búsqueda de moléculas de agua pues forma estas estructuras tetraédricas que son muy, muy, muy parecidas, yo diría que son las mismas, que las estructuras tetraédricas que uno ve cuando tiene carbono, que es una molécula súper estable y que forma pues, enlaces a cascoporro. Esos enlaces del carbono son enlaces covalentes. Estos enlaces no son enlaces covalentes, son enlaces de puente de hidrógeno, son enlaces electrostáticos, pero lo que hay detrás es lo mismo, una gran estabilidad debido a estas estructuras tetraédricas que no se pueden parecer más a lo que es uy, se queda aquí a lo que son, pues por ejemplo, esto podría, yo recuerdo cuando estudiaba otras cosas, pues que esto era algo así como la imagen del grafito o la imagen de un diamante, pero no, esto simplemente es la imagen de un cristalito de agua, donde aquí está el oxígeno y las dos cositas negras pues son los átomos de hidrógeno y estas barritas son los enlaces de puente de hidrógeno. Por eso, por las estructuras tetraédricas que forman, porque son cuatro patitas, dos electropositivas y dos electronegativas. Y al final estas estructuras, pues si uno la mira desde aquí, aparecen hexágonos, que buscan la perspectiva, que son estos hexágonos que forman las dendritas típicas del agua. ¿Cómo evitar la formación de esos cristales de hielo? Es muy difícil. Es muy difícil, insisto, por lo potente que son esas estructuras tetraédricas como en el carbono. Pero aun siendo difícil, pues sabemos que la criopreservación es una realidad y uno puede evitar esas estructuras. Una forma es corriendo mucho con la pajuela y otra forma es poniendo anticongelante. Son las dos formas que hay, la verdad es que no hay más. Le damos velocidad a la introducción del sistema para parar la dendrita o ponemos anticongelante. El anticongelante parece algo eh, esotérico que le pone uno allí, algo milagroso, pero no es nada, es una molécula cualquiera, cualquier molécula vale, que lo que hace es que se pone entre las dos moléculas de agua e impide que se vean, impide que se toquen. No tiene que tener más propiedades, tiene que tener eh, quizás sí una pequeña propiedad, y es que entre ellas no se pueden agregar. Las moléculas de anticongelante no pueden precipitar, tienen que tener una alta solubilidad, básicamente. Si uno pone mucho anticongelante, no queremos que los anticongelantes empiecen a formar cristales ellos mismos, que precipiten. No, pero quitando eso, bueno, eso y que sean lo suficientemente pequeñas como para que entren en la célula, que tienen que ser chiquititas. Y bueno, y una tercera, si me apuráis, que es que no sean tóxicos. O sea, no tienen que ser tóxicos, no pueden formar entre ellos pues precipitados y, y ya está. Y eso es lo que necesitamos para un anticongelante. Hay cuatro moléculas que tienen esas propiedades. Una, bueno, la primera del glicerol, que todavía se usa mucho, incluso en espermatozoides. En bacterias se usa un montón el glicerol. Es la primera, bueno, regular, pero como mm, hay cosas bastante mejores. El DMSO, que fue muy, muy diseñado, el etilenglicol también, se usan estas dos combinaciones bastante en embriones y en ovocitos, y la formamida, que nosotros la usamos mucho, que bueno, pues tiene también su ventaja. No conozco otra, bueno, hay otro, está el etanol, el 1,2-propanodiol, pero estas suelen ser las menos tóxicas, las más penetrantes y las que tienen lo que se llama el punto eutéctico más bajo, las que no precipitan, que son las tres cosas que hacen falta.
Pero hay otros crioprotectores. Estos son los básicos, pero en todas las formulillas estas que hacemos con crioprotectores, pues jugamos con otros elementos que ayudan un poquito. Voy a hablar de esos otros crioprotectores que tienen todos estos cócteles que, bueno, están en el mercado y fabricamos en casa. Unos son los disacáridos. Los disacáridos lo que hacen es sacar agua de la célula. Si tienen menos agua la célula, pues menos agua significa menos, menos cantidad de elementos para formar hielo. Básicamente, cuanta menos agua hay allí, pues mejor. Esto tiene un límite de deshidratarla, pero le quitamos agua con disacáridos. Los disacáridos van mejor que los monosacáridos porque si uno pone glucosa, pues al final se la acaba comiendo la célula, entra en el metabolismo y se la acaba comiendo. Y forma de engañarla, por ejemplo, hay una molécula muy interesante que es la trioximetilglucosa, la 3-OMG, que entra por los mismos canales que la glucosa, pero no se metaboliza. Por ejemplo, en el hígado no se metaboliza, con lo cual es una forma de poner glucosa que tiene a veces ventaja sobre la trealosa o sobre la sacarosa, pero no se metaboliza porque aunque entra, que es lo que queremos, que entre dentro por el mismo canal que la glucosa, como tiene ese radical trioximetil, pues no se metaboliza y va bien. Pero bueno, como los crioprotectores habituales van medio bien, pues ya sea la trealosa o la sacarosa, pues con esa nos quedamos. Hay otros que son muy interesantes, que son los polímeros. Uno siempre le pone BCA, la albúmina, algunas proteínas siempre ayudan. El, la acción de estas también son no penetrantes. La acción es distinta. Cuando se empiezan a formar los cristalitos de hielo, pues se quedan como enredados en esa red polimérica que forman esas estructuras, esos filamentos, con lo cual ese cristalito pues no puede crecer. Eh, Son no penetrantes igual que la sacarosa o la trealosa, pero el mecanismo es muy distinto, es una red que está ahí y que impide mecánicamente que crezca. Y hay un tercer tipo, que son las proteínas anticongelantes, están en casi todos sitios, al principio se encontraron en los peces del Ártico, decía, bueno, ¿cómo que no se congelan si están ahí a varios? Los peces ahí se encontraron en esos peces, después se encontraron en casi todos los insectos, en Siberia están los insectos y ahí también estaban llenos de proteínas anticongelantes y ya se han encontrado en todo, hasta en las zanahorias hay proteínas anticongelantes, están en todos sitios. Las proteínas anticongelantes funcionan como cualquier proteína, podemos decir así, una cuestión geométrica básicamente. Estos son las moléculas de agua que intentan formar el cristal de hielo y la proteína que viene por aquí, pues tiene aquí estos terminales que hacen que se peguen justamente por una cuestión geométrica, por una cuestión de tamaño, se pegan justamente a donde aparecen esas últimas moléculas de agua queriendo formar el cristal y le ponen un tapón. Por aquí ya no puede crecer. Si esto es un cristal de hielo que tiene dos ejes, lo que se llama el eje C, el eje vertical y el eje horizontal, pues la proteína anticongelante se suele pegar aquí, al eje alfa, al eje A. Hay un taponcito, no impide que se vuelvan a pegar moléculas de agua por aquí o por aquí, incluso que pueda crecer en el eje C, crecen perfectamente, pero hay esos pequeños taponcitos, muy pequeños. Nos dice, ¿cómo con un tapón tan pequeño puedo evitar que crezca todo el cristal? Bueno, pues cuando el radio de curvatura es muy alto, por una cuestión de balances energéticos, la nueva molécula de agua que intenta pegarse no se puede pegar. Es que porque tengo un radio muy pronunciado, necesito caras planas para que el frente vaya creciendo. De manera que se ponen aquí sus taponcitos y así funciona la proteína anticongelante. El único problema es que el eje C suele quedar libre, entonces puede crecer por ahí el cristal. Por eso no se usan en los cócteles habituales en criopreservación, porque tapan los ejes alfa pero no el eje C. Aquí, por ejemplo, vemos una solución en la que se le han puesto proteínas anticongelantes y se ve cómo está creciendo el cristal de esa forma tan rara. Nunca ha visto nadie que los cristales de hielo crezcan formando esas espículas. Y es porque está creciendo justo en el eje C y no en los ejes alfa. Ahí están como abrochados con ese cinturón. De hecho, para lo que se están usando proteínas anticongelantes es en criocirugía, cuando uno lo que quiere es
coger un tumor y quemarlo con nitrógeno líquido, si se le inyecta proteínas anticongelantes, estas formas espiculares hacen que el hielo, la bola de hielo que aparece con la criocirugía, sea más dañina. Por eso se usan sobre todo en criocirugía, en el ámbito médico. Yo no sé que se estén usando en otras cuestiones, y es por esto, porque esos cristales pues tienen esas espículas. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar a hablar de algo que a mí me gusta un poco más, que es no la criopreservación de cosas chiquititas, sino la criopreservación de órganos o la criopreservación de seres humanos, que es realmente lo que me motiva, ¿no? Voy a intentar hablar de dónde estamos, dónde está el cuello de botella y cómo creo que estamos a punto de arreglarlo. Eh, Esto es un diagrama de fase un poco enriquecido. Aquí se ve en este eje horizontal el eje de la temperatura. Esto aquí es temperatura muy alta, las moléculas de agua están en estado gaseoso. Aquí está la zona líquida, las moléculas pues están más unidas. Y en esta zona de aquí para acá tengo las moléculas de agua en forma sólida. En forma sólida que pueden estar en dos configuraciones. La configuración cristalina, que es la que todos entendemos, lo que es un cristal de hielo, y la configuración amorfa. La configuración amorfa es que lo he enfriado tan rápidamente que no le hemos dado tiempo a las moléculas de agua a reorientarse formando el cristal. Eso es lo que hace uno, insisto, cuando mete pues, una pajuela en nitrógeno líquido. Hay un problema, y es que para pasar del líquido a la forma amorfa, pues uno tiene que pasar por fuerza por la zona de formación de cristales. La zona amorfa, perdón, la zona cristalina empieza en 0 grados. Esto es la temperatura de congelación. Y acaba por aquí, lo que se llama la temperatura de vitrificación, la T sub G. Entonces estas zonas de temperatura van desde 0 grados hasta -135, que es donde está la T sub G del agua. Con lo cual, si uno tiene algo a temperatura ambiente y quiere llegar a la zona amorfa, pues tiene que pasar, insisto, por la zona de cristal. ¿Cómo evitar que se forme hielo? Pues corriendo mucho por esta zona. Uy, vaya hombre, ya me voy a liar. Yendo muy, muy deprisa. Si uno va muy, muy deprisa, sí puede, incluso con agua pura. De hecho, no hace falta poner anticongelante. De hecho, el 95% del agua que hay en el universo tiene esta forma, es agua amorfa, porque es el agua que se forman los cometas generalmente, que van a mucha velocidad, pasan por el Sol y cuando escapan del Sol, pues el enfriamiento es tan rápido por la velocidad a la que van que todo el agua del cometa pues se dice vitrifica, pero es agua pura que vitrifica. Lo mismo pasa al revés. Si tengo agua amorfa y quiero pasar a temperatura ambiente, pues de nuevo me encuentro con el problema de que tengo que cruzar por la zona cristalina. Lo bueno es que esta zona se va estrechando cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento y recalentamiento. O sea, si uno va muy ligero, pues este triángulo se va quedando aquí y uno puede pasar de la zona líquida a la zona amorfa sin necesidad de cruzar la zona cristalina. Hacen falta velocidades, si uno no pone anticongelante, de unos 10 millones de grados por segundo. Ir muy rápido, pero se puede. El problema es que sí, más o menos unos 10 millones de grados por segundo, hay que ir muy rápido, pero incluso aquí en la Tierra hay experimentos, básicamente cogen gotitas muy chicas, que la lanzan contra una placa metálica muy, muy fría, que está sumergida en nitrógeno líquido, y como son tan chicas, la velocidad es instantánea, y se quedan enfriadas, se quedan sólidas, amorfas. El problema no es ese, el problema es que cuando uno recalienta, ahí de nuevo puede formar hielo, y ese recalentamiento generalmente tiene que ser como unas 100 veces más rápido de lo que uno enfrió. Si uno enfría a 10 grados por minuto, pues tienes que recalentar a 1000 grados por minuto. Es más fácil formar hielo en el recalentamiento que en el enfriamiento, aunque es paradójico, pero se entiende muy bien. Eh, el hielo necesita de dos cosas, lo que es la nucleación, que aparezcan pequeños clústeres de unas 100 moléculas y después el crecimiento. La nucleación es una cuestión estocástica, básicamente porque por casualidad se encuentran las moléculas, forman un pequeño núcleo. El crecimiento tiene que ver con otra cosa, el crecimiento tiene que ver con la viscosidad del medio. Si el medio es muy viscoso,
como el vídeo que veíamos antes, al cristal le cuesta crecer. Cuanto más viscoso es el medio donde está, pues más le cuesta crecer a la dendrita. Entonces, estas dos curvas, la curva de nucleación y la curva de crecimiento, cuando no hay crioprotector, pues más o menos están solapadas. Esto sería la probabilidad de que ocurriese un crecimiento o la probabilidad de que nuclease, pues tienen esta pinta. Pero cuando uno le pone anticongelante, pues estas dos curvas se separan. De forma que por aquí queda la curva de crecimiento, esto es muy importante, por esta zona, es la zona de baja viscosidad, porque está calentito, aquí todavía hay calor. Y esta es la zona de nucleación, está muy fría, pero no hay crecimiento aquí, no hay crecimiento porque está tan frío, tan frío, tan frío, que aquello es súper viscoso. Está hiperviscoso, cuanto más frío, pues más viscoso. De forma que como estas dos curvas pues están disjuntas, no están solapadas, lo que ocurre es lo siguiente. Uno tiene aquí un sistema biológico, primero atraviesa la zona de posible crecimiento, pero no hay nada que crecer, todavía no han aparecido núcleos. Entonces, ¿qué es lo que va a crecer? No crece nada. Después vamos por aquí, aparece la zona de nucleación, aparecen algunos clústeres de 100 moléculitas que se van, pero no son dañinas. 100 moléculas no hacen daño a nadie. Entonces aparecen pequeños núcleos. Uno lo guarda en la cántara con esas pocos núcleos, de pocos clústeres de moléculas que, insisto, son totalmente inofensivos. Después uno recalienta, de nuevo aparecen otros núcleos al recalentar, pero ahora viene aquí el problema. Estoy aquí lleno de núcleos que se formaron en gran parte en el enfriamiento, que son inevitables, y en gran parte en el recalentamiento. Entonces, cuando llego aquí cargado de núcleos, pues paso entre esta zona que va entre -70 o por ahí y -30, que es la zona de posible crecimiento. Aquello ya está líquido, aquello es poco viscoso. Entonces esos núcleos oportunistas, pues dicen, esta es la mía, y esta es la mía, y ahora pues exploto, crezco, como vimos antes con el ovocito. De forma que si lo que tiene uno, pues una estructura cargada de esos núcleos, pues se queda pues como carne picada, claro. Entra allí las dendritas y los destrozan. ¿Forma de evitarlo? Pues recalentar muy rápidamente. ¿Cuánto de rápidamente? Pues hombre, tanto menos rápido cuanto más crioprotector ponga, porque el crioprotector, otra de las cosas que hace es aumentar la viscosidad. A pensar en el glicerol, entonces tanto menos rápido tengo que ir cuanto más crioprotector ponga. Para que aquello, el crioprotector que he puesto, tiene un límite. El límite es la toxicidad. Uno no puede inflar aquello de alcoholes, ni de ningún tipo, ni de DMSO. Un órgano, si hace uno las cosas bien, un hígado, un riñón, vamos a decir, más que un hígado, pero un riñón, o el corazón es un poco más delicado, pues aguanta hasta un 60% de crioprotector, si está bien diseñado el cóctel. Uno puede quitar el 60% del agua de un riñón, cambiarla por un 60% de etilenglicol, dimetilsulfósido, formamida, y aquello se lo traga, que es mucho, pero haciéndolo bien puede. Lo que pasa es que ahora cuando uno pasa por aquí, necesita recalentar ese órgano para ese 60% en torno a unos 100 grados por minuto, entre 50 y 100 grados. Eso significa 1 grado por segundo, más o menos. Hay que subir de nitrógeno líquido a temperatura ambiente a 1 grado. Y eso para una cosita chiquitita es fácil, pero para un riñón subir de forma homogénea, porque no vale que en la periferia se satisfaga y en el interior no. Pues subir aquello a 1 grado por minuto no es tan sencillo cuando tengo algo voluminoso. Porque hay que hacerlo en todos sitios por igual. Si no lo hago en todos sitios por igual, se fractura. Hay zonas que están más dilatadas, otras más comprimidas y aparecen las típicas fracturas. ¿Formas de arreglar esto? Pues nosotros en el año 2009 pues empezamos con esta técnica que los americanos han cogido, es lo que se llama nanowarming. Básicamente es cargar el órgano con partículas de hierro que después, igual que una cocina de inducción, pues igual que una sartén, pues se calienta por inducción. Si pongo hierro dentro del órgano y lo pongo encima de la cocina de inducción, pues se calienta el órgano por dentro. ¿A qué velocidad? Pues a la que uno quiera, basta con darle aquello pues lo suficientemente fuerte y a la que uno quiera. Ellos lo han conseguido hace un par de años con el riñón de rata, con esta técnica. Aquí la abandonamos porque esas partículas son extremadamente difíciles de lavar. Usábamos inicialmente incluso el tóner de la impresora, que es lo mismo, son partículas del mismo tipo,
pero eh, imaginad que a un cóctel cualquiera de estos de criopreservación encima le pone uno polvo de impresora, lo mete por el sistema, por las coronarias de un corazón y ahora después eso hay que dejarlo limpio como una patena para hacer un trasplante. Yo pensé, esta no es la vía y aunque teníamos algunos trabajos de los estudiantes, tiré por otro camino. Aparte tiene otros problemas esta técnica, no se puede monitorizar con termografía mediante MRI, aparte de no poderse lavar. Después, pues, un problema que yo me ha parecido últimamente, bueno, hablando, pensando un poco en esto, es lo difícil que es conseguir una distribución homogénea de las partículas dentro del órgano. Cuando uno las mete por el sistema vascular, las partículas van donde pueden. Entonces habrá zonas que tengan muchas partículas, zonas que tengan menos partículas, con lo cual controlar esa homogeneidad es muy difícil. Aparte, en estas bobinas, el campo electromagnético que va con radiofrecuencia, es alterno, pues tiene muchísima asimetría, tanto axial como radial. Bueno, esos son rollos. Pensando en todo esto, pues cogimos por la vía de lo que son los ultrasonidos focalizados de alta intensidad, esto que se llama HIFU, que algunos, pues si estáis en el ámbito médico, pues sabéis un poco de qué va. Básicamente son campos de sonido con los cuales, por ejemplo, el cáncer de próstata pues, se usa para temas de ablación de ciertos cánceres, para tratamientos del el temblor esencial en el Parkinson, operaciones similares a las que se hacen para la también se usan en Alzheimer, se usan también para drug delivery, en fin, ahí para abrir la barrera hematoencefálica, tiene un montón de aplicaciones. Y pensando un poco en esto, la verdad es que no fue, yo no sabía que existía la técnica HIFU en medicina, simplemente pensando en la capacidad que tenían los ultrasonidos, pues pensé esto tiene que calentar, y entonces si esto se controla, pues podrá calentar y podremos usarlo. Esta técnica, como digo, tiene una ventaja que es que se puede monitorizar. Esto es pues, el típico setup de ultrasonido y se puede monitorizar por resonancia magnética nuclear y en este caso es muy habitual pues tanto para quemar tumores en el interior del cerebro donde es difícil intervenir, como por ejemplo para, como digo, quitar el temblor esencial del Parkinson, lo quita en cuestión de segundos. Eh, Aunque la idea estaba ahí, hasta el año 18 pues no nos atrevimos a publicarla. Básicamente esto es un ovario, precisamente usé un ovario porque, bueno, pues como estaba en el ámbito de por mi cercanía a todo esto, no por otro motivo. Dijimos, bueno, vamos a coger un ovario que tiene ahí pues sus ovulillos y vamos a ver si somos capaces de recalentarlo pues a la velocidad que hace falta, ¿no? Este ovario, no sé si tengo puesto aquí la velocidad de calentamiento, básicamente andaba por unos 100 grados por minuto, eran simulaciones, tiene una colección de 23 transductores de ultrasonido, 23 pequeños altavoces, y nada, pues lo que decía la simulación es que con unos parámetros de potencia razonable a una frecuencia razonable, pues podríamos pasar de menos 140 a menos 20 a esos 100 grados por minuto que hacían falta. Y además, ese calentamiento de ese ovario, estos son el eje X, el eje Y, el eje Z, y esto es la temperatura en distintos instantes de tiempo. Pues ese calentamiento, como se ve, pues es totalmente uniforme, que es lo que hace falta, ¿no? Con estos resultados en la mano, pues nos atrevimos a montar el sistema de ultrasonido. Pues aquí está el cacharrillo que montamos en el laboratorio. Empezamos a congelar gusanos. Hay unos gusanos cuando están en su estado adulto, el C. elegans, que se mueren todos cuando uno los descongela. Los gusanitos en estadio larvario viven, pero si son adultos, la, la recuperación es un 3%, un 1%, cero. Entonces lo que hicimos fue enfriarlo con la curva típica de enfriamiento. Esta es la curva de calentamiento con los ultrasonidos, que anda pues por 200 grados por minuto. Se ve que es casi vertical, casi instantáneo. Los gusanitos se ponían aquí, en el centro de la cajita de Petri. Y nada, pues aquí vemos los resultados. Esto es, pues, calentando a 200 grados por minuto en distintos tiempos de exposición. Dijimos, vamos a poner los 10 minutos, 20 minutos, perdón, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Y disparando. Al principio, pues, empezaron a vivir, a vivir, a vivir, hasta que ya empezamos, bueno, hubo un momento ya que empezamos a freírlos, ¿no? Claramente, a partir de aquí ya se morían todos. Y fue probando, porque yo estaba seguro que había un sitio donde íbamos a encontrarlo.
Aquí igual, y aquí lo que hicimos fue ponerlo siempre a 70 segundos, que era el máximo que había aquí, e ir aumentando la potencia, ir aumentando el warming rate. Todo esto son de 70 segundos, pero íbamos dándole más potencia a la máquina. Y bueno, pues llegamos prácticamente al 100% de supervivencia, cuando lo normal es que mueran todos, cuando se recalientan de forma normal, con el protocolo de C. elegans típico de Brenner, que es de aquel entonces. Aquí hay una pareja de estos gusanillos pues vivos. Ya después nos atrevimos a hacer cosas más interesantes. Esos son aorta de ratón, que probamos que se contraían como tenían que contraerse con esta misma técnica, básicamente, con un miógrafo. Y por último, pues nos atrevimos con corazones. Los corazones aguantan muy mal el crioprotector. Yo creo que como tienen tanto calcio, tienen esas estructuras que son como neuronas dentro de ellos, pues la verdad es que son muy delicados. Es el órgano que un trasplante aguanta pues unas 4 horas nada más. Son bastante delicados en comparación con el riñón, que es con lo que se ha conseguido. De forma que no hay todavía un crioprotector, estamos en ello, estamos muy cerca, yo creo que ya lo tenemos, un crioprotector idóneo para el corazón. Por tanto, el enfriamiento es ya de por sí un problema. Pero estos corazones los pusimos a 6 bajo cero, que 6 bajo cero es una temperatura importante para un corazón, y lo que hicimos fue pues recuperarlos desde esa hipotermia profunda, recuperarlos. Y bueno, esto es un corazón uy, y este es un corazón de esos, pues, uy, vamos a ver si tengo aquí, si lo echamos a andar, que es una tontería. Un corazón de esos que han estado a 6 bajo cero latiendo perfectamente. Con esto básicamente lo que se puede evitar es lo que llaman los trasplantólogos la segunda isquemia caliente antes de la anastomosis, ¿no? Antes de pegar. Pues esta segunda isquemia caliente, que es un problema, pues se puede evitar porque podemos correr en esa recuperación del corazón. Y bueno, para acabar, pues nada, un vídeo de la famosa rana que todo el mundo, alguna gente habla de que se congela, que sí que se congela, y encontré este vídeo que dura 1 minuto, una tontería, y por cerrar un poco todo esto, que es a dónde estamos apuntando. Queremos hacer algo parecido a lo que está ahí. Asombrosa. Puede producir anticongelante. Este anfibio de aspecto corriente puede sobrevivir a temperaturas tan bajas como 16 grados centígrados bajo cero. Y después, volver a la vida. Ha llegado el invierno. Y la rana de bosque se prepara para la gran helada. Comienza a producir enormes cantidades de orina, pero a diferencia de nosotros no la elimina, sino que la almacena en su sangre. Cuando empiezan a formarse los primeros cristales de hielo sobre la piel de la rana, se inicia una transformación increíble. El agua en la sangre de la rana empieza a congelarse. Y el hielo extrae la preciada agua de las células de la rana. Para prevenir la deshidratación total, su hígado comienza a fabricar glucosa en grandes cantidades. El azúcar, mezclado con la orina de la sangre, produce un anticongelante casero. Esa mezcla entra en las células de la rana protegiéndolas. El anticongelante evita que el hielo exterior extraiga toda el agua de las células. Si las células perdieran más del 60% de su agua, el proceso sería irreversible. Las células se deshidratarían, encogerían y morirían por congelación. El anticongelante las mantiene vivas. La rana de bosque entra en un estado de animación suspendida. Sus órganos internos y su actividad metabólica se detienen casi por completo. Sus pulmones dejan de funcionar y su corazón, por último, deja de latir.
Increíblemente, la rana de bosque sobrevive durante meses con 2/3 de su cuerpo completamente congelado. Tras 8 penosos meses, llega la primavera. La temperatura asciende y el hielo empieza a fundirse. Oculta en su tumba helada, la rana de bosque también empieza a descongelarse. El agua vuelve a fluir lentamente por sus células, que se rehidratan y recuperan su forma original. 30 minutos después, su corazón vuelve a latir y la sangre fluye por todo su cuerpo. La rana de bosque ha vuelto a la vida. 2 días después, la rana sale en busca de comida. Y una pareja. Bueno, pues nada, esto es ya el punto final de mi charla. Muchas gracias de nuevo a Pascual, muchas gracias sobre todo por hacer que uno se sienta aquí entre amigos, que siempre es una alegría pues volveros a ver a todos y gracias por la invitación. Nos vemos, siguiente.